Gracias, hermano, por la invitación de acompañarles y a cada uno de ustedes que está presente en este momento por su deseo de predicar. Estoy contento por su deseo de mejorarse en la predicación, en la capacitación personal para hacer esto. Estoy contento y anteriormente yo siempre recomendaba a personas como usted, los que deseaban predicar, las cartas de Primera y Segunda Timoteo y Tito, y sigo haciéndolo porque sirven como manual para el predicador de hoy. Pero últimamente he estado agregando este capítulo en el Nuevo Testamento, Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, porque en él encontramos una descripción que el apóstol hace de su predicación oral en la ciudad de Tesalónica y debemos de seguir este ejemplo. Hay bastante aquí en la predicación de Pablo en Tesalónica que nos ayudará en la predicación hoy, así que gracias por su presencia para acompañarnos en este estudio. Debemos de empezar reconociendo que toda la escritura es útil, ¿verdad? Según a Timoteo 3, 16 al 17. Pero aquí en la carta que llamamos primera a los tesalonicenses hay poca doctrina. Y la poca que se menciona, los capítulos 4 al 5, no fue nada nuevo. Pablo ya en persona había mencionado de forma oral lo que dice en los capítulos 4 y 5. No revela nuevas doctrinas allá. La mayoría de la carta es un recordatorio del trabajo de Pablo entre sus hermanos, es decir, los capítulos 1 al 3. ¿Y por qué se dedica tanto a este tema? ¿Para qué propósito servía a los tesalonicenses y a nosotros hoy? Y nuestro propósito en este estudio es analizar este texto de primero a los tesalonicenses, capítulo 2, los primeros 16 versículos, aunque uno podría dividir el capítulo tal vez en el versículo 13 o un poquito después, pero nosotros vamos a mirar los primeros 16 versículos sobre la predicación de Pablo y luego tratar de responder a sus preguntas. ¿Por qué se dedica tanto a este tema? ¿Qué propósito sirve? El fondo de toda esa carta, como usted ya sabrá, se encuentra en el libro de la historia de los apóstoles, ¿verdad? El libro Hechos de los Apóstoles. A partir del capítulo 16, versículo 16 hasta 17:15. Um, la predicación de Pablo en un viaje de predicación en Filipos y después en Tesalónica. El apóstol, se acordará usted, en el 16 de Hechos, fue azotado y echado a la cárcel en Filipos, que quedaba cerca de Tesalónica. Y los tesalonicenses probablemente habían oído de las cosas que pasaron allá en Filipos. Y fueron perseguidos, Pablo y sus compañeros, por los judíos en Tesalónica mismo, y fueron expulsados para Berea y Atenas. Entonces, la proposición de Pablo aquí es, número uno, Pablo y sus compañeros se comportaron entre los tesalonicenses de forma muy digna. Nótese, por ejemplo, capítulo 1 y el versículo 5, donde Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Muchos nos enfocamos en la doctrina que un predicador anuncia, y eso es importante. Pocos pensamos en cómo fuimos, cuáles fuimos entre vosotros. Habían las palabras, el Espíritu Santo hablaba mediante el apóstol, por eso su doctrina era perfecta, pero ellos eran de cierta cosa.
Eran ciertas personas y Pablo recalca esto. En el capítulo 2, nuestro capítulo que estamos estudiando, versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Volveremos a esa palabra después. Pero usted ve que la proposición de Pablo en toda la carta, nuestro comportamiento entre vosotros era algo digno. Número dos, el mensaje, el evangelio, no les vino a ellos en vano. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Qué más grande conversión puede haber? No estamos hablando de gente de las sectas de hoy que son ya prácticamente cristianos, les hace falta solamente el bautismo, son buena gente y adoran a Dios, el Dios verdadero, el mismo que nosotros, y de hecho cantan algunos de los mismos himnos y miramos a nuestros amigos, compañeros que son de las sectas protestantes por lo menos, y decimos, mira, solamente bautismo en nombre de Jesucristo. Estos se convirtieron de los ídolos a Dios. Dice capítulo 1, versículo 9. Y además eran imitadores en aflicción, ejemplos para otros. Es decir, que ellos padecían de persecución por su fe. No es difícil bautizar a las personas, es difícil convertir a personas a Cristo tanto que están dispuestos a sufrir por su fe. Estos sufrían. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Tesalónica era una ciudad, pero Macedonia era la provincia alrededor y Acaya era la provincia vecina. Estamos hablando de muchos creyentes en gran área. Servían de ejemplo de qué? De su sufrimiento por su fe. Parece que el Evangelio les cambió, ¿verdad? Parece que no les llegó en vano. Y por último, el siguiente versículo, divulgaron la palabra en Macedonia y Acaya y en otros lugares. Dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué grandes cambios efectuó el Evangelio en ellos. Entonces, la conducta de los predicadores, el tremendo efecto que tuvo el mensaje en ellos, ¿qué más puede concluir el apóstol sino que ha de haber sido la verdad lo que nosotros predicamos y ustedes recibieron? Ha de haber sido la verdad. Entonces, no solo deben seguir en ella, sino deben abundar más Ujú. y más. Busquen conmigo el capítulo 4, donde por fin, después de 3 capítulos, Pablo empieza la parte que queremos, doctrina, enséñeme qué hacer, qué vivir. 3 capítulos hablando del Evangelio, cómo llegó a ellos, cómo Pablo predicaba entre... Pero ahora dice, por lo demás, hermanos, 4:1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y esa idea de abundar es la palabra clave aquí, no solamente en el resto de la primera carta, sino en la segunda carta también. Pablo no está revelando nueva conducta, está diciendo abundar más y más. Nótese, por ejemplo, capítulo 4, versículo 10, y también
hablando de amar unos a otros, también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo no está diciendo que deben amar a sus hermanos, ya enseñaba eso, que abunden en ello. Y cada exhortación en esta carta y en la segunda es la idea de abundar en cosas que ya sabían. ¿Y por qué? Porque Pablo y sus compañeros se comportaron de una forma extraordinaria, no como cualquier predicador, no como los predicadores de aquel tiempo, a mucho menos los falsos apóstoles o falsos hermanos. Y el Evangelio hizo cambios radicales. La palabra radical significa a raíz, ¿verdad? Profundas en ellos. Entonces, esto no es juego aquí. Esto no es una cosa pasajera ni falsa, bonita por fuera tal vez. Esta cosa es real, es la verdad. Por lo tanto, abundemos más y más. En fin, esa es la carta primera a los tesalonicenses. Y para lograr abundar más y más en la conducta cristiana, Pablo pasa 3 capítulos hablando de su comportamiento entre ellos. Bueno, vamos a leer el texto entonces. Capítulo 2, los primeros 16 versículos. Y luego eh, analizaremos algunos versículos en más detalle. Primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios.
y se oponen a todos los hombres, impidiéndolos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En el siguiente versículo, Pablo vuelve a hablar de sus viajes después de haber andado en Tesalónica y cómo quería ah, varias veces volver a verlos en persona. Pero enfoquémonos en el texto, ah, por empezar con las circunstancias. Pablo en el texto mismo, versículo 2, por ejemplo, alude a las circunstancias de su llegada y predicación en Tesalónica, habiendo antes padecido en Filipos, dice allá en el versículo 2. Bueno, obviamente eso sería, la primera parte, perdón, sería una referencia a los eventos de Hechos 16, versículo 19 y en adelante. Allá en Filipos, la muchacha endemoniada, Pablo expulsando el demonio, los dueños que se aprovechaban de ella para ganancia material, monetaria, acusándole, Pablo echado a la cárcel. Y dice, eso es lo que pasó allá, pero venimos a ustedes con denuedo, um, para predicar en medio de gran oposición. La palabra que se traduce oposición es una palabra griega agonos, de donde viene nuestra palabra castellana agonía, agonizar, y se empleaba por los griegos para hablar de una competencia, la lucha libre, en los Juegos Olímpicos originales. Un hombre sin armas, solamente su mano, sus manos y sus brazos, frente a otro cuerpo humano con brazos y manos, haciendo una lucha directa con toda la fuerza y sudor y el dolor que se involucra en esto. Pablo dice, o usa esa palabra para describir cómo fue la primera reacción al Evangelio en Tesalónica. Vamos a leer esa historia en Hechos 17, por favor, los primeros 5 versículos para recordarnos. Hechos 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Los judíos no tenían ningún problema con el concepto de Cristo, Mesías, ellos buscaban uno. El problema siempre era, ¿quién es este? ¿Quién será el Cristo? ¿Quién será el Mesías? Pablo dice, Jesús de Nazaret, que tenía por padre terrenal un carpintero. Ese es el Mesías de nuestras escrituras. Y muchos no querían, obviamente, aceptar eso. Pero que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron, dice el texto. Cuando vemos la palabra algunos, debe llamarnos la atención. A algunos. Algunos de los judíos. Pablo en Romanos, usted se acuerda, capítulo 1, 15, 16, dice que el evangelio era para el judío primeramente. Por eso va a la sinagoga cada vez que llega a una nueva ciudad. Y a estos, para quienes era el evangelio primariamente y primeramente, dice Pablo que Ya algunos terminaste la tarea. creyeron. Hubiéramos querido escuchar que muchos, sino todos, pero dice algunos, se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número
Ahora estamos hablando de gentiles. Griegos piadosos es una frase que emplea el Nuevo Testamento para hablar de gentiles que miraban a los judíos y lo que tenían y su bendición de Dios y querían saber más de esta religión y de su Dios y se juntaban y había un lugar en las sinagogas, obviamente en el fondo de la sinagoga, donde los judíos permitían a esto llegar. El texto está diciendo que algunos judíos creen gran número de griegos piadosos. Y mujeres nobles, no pocas. Esas mujeres nobles probablemente son griegas también, no judías, pero Lucas agrega que eran de rango alto. El Evangelio puede alcanzar a todo tipo de gente, rico, pobre, alto, bajo. Claro, Dios ha escogido al pobre para hacerle rico en fe, en el sentido de que generalmente los pobres están más dispuestos a reconocer su necesidad de Dios porque no tienen dinero en que confiarse y más prestos a escuchar, pero el Evangelio ha alcanzado a grandes y mujeres nobles no pocas. Pero dice el 5 entonces los judíos que no creían, y esto sería en la mayoría, ¿verdad? Algunos creyeron, la mayoría no creían. Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Lo interesante es que Pablo, el predicador, no es el primero que padece de la persecución en Tesalónica, sino un miembro de la iglesia, este Jasón. Claro, están buscando a Pablo, pero la buscan en la casa de Jasón. 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos esos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El error siempre llevará un poquito de verdad para que la tragamos. Jesús era otro rey, pero nunca rey del mismo nivel en competencia con César, y ni Jesús ni Pablo predicaban lo que estos acusan. Jesús y Pablo enseñan que debían respetar al César y dar a él lo que corresponde a él. Versículo 8, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón, pobre de Jasón, él no fue predicando este mensaje, pero él tiene que sufrir, él tiene que pagar dinero. Y de los demás, no solamente a Jasón, sino de los demás, los soltaron. Pero ves cómo la iglesia empezó ya sufriendo, varios de ellos sufriendo la vergüenza de esta cosa pública y sufriendo en la cartera, como decimos en inglés, en lo económico, sufrieron persecución. Y Pablo les recuerda de esto en 2:2. Y lo maravilloso es que esto no tumbó ni a Pablo ni a sus oyentes. Pablo dice, solamente nos pusimos más valientes. Um, y luego el versículo 3, él empieza hablando del motivo detrás del mensaje. Y primero empieza en el sentido negativo. Um, no procedió de estas cosas. Y luego en los versículos 4 al 6, en sentido positivo de cosas que sí movían a Pablo a predicar. ¿Cuáles motivos no estaban al fondo? No procedió del error, dice Pablo, de una palabra griega que significa extraviarse de la verdad. Tampoco procedió de impureza. Palabra griega significa de motivos mixtos. Y luego engaño. Tampoco era motivo detrás del mensaje.
Y esta palabra griega que se traduce engaño literalmente significa un cebo, una trampa. Cebo para pez, una trampa para animal. Y de allí significa artificio, engaño, doblez. Porque el pez ve un gusano, pero detrás del gusano hay un anzuelo. En la trampa ponemos comida para este animal. Y él ve solamente o huele solamente la comida. Entonces engaño, doblez. En resumen, viendo las tres palabras juntamente, Pablo no empleaba un mensaje erróneo, motivos impuros o métodos dudosos. Más bien, versículos 4 al 6 dice, hablamos no como para agradar a los hombres. Ahora empieza hablando de motivos en la presentación. Si el versículo 3 era motivo detrás del mensaje mismo, 4 al 6 se enfoca en la presentación del mensaje y dice no como para agradar a los hombres. Por ejemplo, no usaron palabras lisonjeras. Si quiere agradar al auditorio, diles que son gracias por haber venido porque tienen tanto deseo de escuchar la palabra de Dios y ha de tener entonces todos esos buenos deseos espirituales. No buscaron la gloria de los hombres, versículo 6. No encubrieron avaricia. A veces agradamos a los hombres para que nos paguen y nos paguen bien. Dinero no era motivo en la presentación del mensaje, sino para agradar a Dios. Versículo 4. Y aprobaron el examen. Nótese otra vez el versículo 4 de nuestro texto. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Ellos fueron puestos a examen por Dios y aprobaron, con la conciencia de haber estado bajo examen. Es la mentalidad, es lo que tenían en el corazón cuando predicaban el Evangelio. Dios está examinándolos. ¿Y con qué fin habían sido puesto bajo examen? Pablo no entra en detalle aquí de cuando dice, según fuimos aprobados. La palabra aprobado, la palabra griega en sí, lleva consigo la idea de sometido a un examen y saliste aprobado. Pablo no entra en detalle, pero desde el principio de su conversión, vemos cómo Dios le había puesto bajo examen. Inmediatamente, desde Damasco, ya es perseguido y llega a Jerusalén, quiere ingresar con fieles allá, corriéndose de malos en el mundo. ¿Qué mejor lugar donde encontrar abrigo que la iglesia, verdad? Llega a Jerusalén y no quieren recibirle, ¿verdad? Porque se acordaban de que era perseguidor de la iglesia. Bernabé tuvo que tomarle aparte y hablar con los apóstoles para entrar. Y luego empieza un sinnúmero de problemas que Pablo tiene en la predicación. Y no deja de predicar, es el punto. Ah, apedreamiento y persecución entre los suyos en Jerusalén, Hechos 21 y en adelante, y gentiles por fuera. Y ustedes conocen la historia de Pablo. Él fue aprobado y Dios le confió el Evangelio. En otras palabras, Pablo veía a Dios como poniendo su confianza en Pablo. Y a la vez, la idea de confiar es la idea de que yo como mayordomo daré cuenta a Dios después de cómo yo he manejado esta cosa que Él me ha dado. En el caso de Pablo, perdón, es el Evangelio y la predicación de Él, el privilegio de anunciar el Evangelio. Y si hoy queremos anunciar el Evangelio, es algo que Dios nos está confiando, debemos de verlo como
un privilegio y daremos cuenta de ello. Por mientras, hoy mismo Dios siempre me está examinando y necesito predicar de manera que agrade a Él. Y luego las dos figuras, a partir del versículo 7, la figura de la nodriza y después la figura del padre, versículo 11. Y cuando juntamos las dos figuras, vemos un perfecto equilibrio, ¿verdad? La dulzura que representa la nodriza y la firmeza que representa el padre. Y esta era la forma que Pablo predicaba. Obviamente, la forma que tenemos que imitar hoy. Vamos a analizar un poquito las dos figuras. La palabra que se traduce nodriza, la palabra griega, denota una madre amamantando. Como queda claro de la afirmación que cuida a sus propios hijos. Y hay un contraste aquí con la idea de serles carga como apóstoles. Pablo dice en el texto, mira, yo soy apóstol y pudimos haberles llegado con el puño pesado de un apóstol y toda esta autoridad. Yo conozco a hermanos que yo no sé si es su intención o yo o no, pero en el púlpito se pasan por apóstoles en la forma que gritan y golpean allí, como que la autoridad que ellos tienen es por el volumen de su voz. Pablo dice que éramos como la nodriza. ¿Y cuántas veces Pablo recuerda a su lector de que yo puedo hablarte más fuerte, yo tengo autoridad de, de, de apóstol, pero estoy apelando a su conciencia y su corazón? ¿Se acuerda de Pablo con Filemón, por ejemplo? ¿O viene a la mente Pablo escribiendo a los Corintios en segunda a los Corintios capítulo 8? Podríamos hablarles con autoridad de apóstol, pero queremos llegar a su corazón y toma el camino suave de nodriza. En, en todo caso, volviendo aquí al versículo 8, vemos que esta figura de nodriza Pablo emplea para hablar de esto. 2:8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo trabajaba, predicaba con estas personas de manera que llegaron a tener un tremendo afecto por su auditorio. Y ellos llegaron a hacerles muy queridos. Y querían darles dos cosas, dice Pablo, por este afecto que una nodriza tendría con los niños. Número uno, el Evangelio de Dios. Pero número dos, para nuestra sorpresa, dice el versículo 8, sus propias vidas. No faltan predicadores hoy que están dispuestos a dar a todo el mundo el Evangelio. ¿Cuántos dispuestos a dar sus vidas? Y si no tienen este afecto para su auditorio, si no les han tratado como nodriza y niño, no es de sorpresa. Entregarles sus vidas. ¿Qué significa? Su talento, su energía, su tiempo. Mira el versículo 9 donde dice, pues, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día o de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? Eso es lo que significa entregar nuestra vida. Ellos
me supongo, Pablo no lo dice aquí, eh, pero me supongo que trabajaban a hacer tiendas como Hechos 18 dice claramente, era de ese oficio fuera del apostolado. Y para no ser gravosos a ninguno. El punto es que Pablo, según 1 Corintios 9 del 1 al 14, él tuvo el derecho a un salario. Y a veces lo aceptó, como en 2 Corintios 11:8 recibía, o más bien eh, robaba a iglesias, tomando salario a ellos para predicar gratuitamente en Corinto. Filipenses 4:15, los filipenses eran los únicos en el principio para ayudarle en lo económico. Pero en otras ocasiones no usó ese derecho. Como acabo de mencionar, Corinto, cuando primero llega, y aquí también. Pero no porque no tuvo el derecho. Nótese, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 versículo, perdón, capítulo 3 versículo 8, donde Pablo dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo tenía el derecho de salario, no lo exige a los tesalonicenses cuando primero llega. ¿Por qué en ciertas ocasiones y no en otras? Lo hizo todo por causa del Evangelio, 1 Corintios 9:23. Es decir, cuando lo aceptaba, fue de una iglesia ya establecida, después de que él se había mudado a otro lugar a ayudar a otros, y cuando lo rehusaba, fue cuando trabajaba con una iglesia recién comenzada. No quería serles gravoso. Volviendo a nuestro texto aquí, vemos el otro lado del equilibrio en el versículo 11, donde habla de cómo el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. No solamente como nodriza, sino como el Padre. Perfecto equilibrio de la idea de ternura. Entonces, en la predicación no solamente hay los sentimientos cálidos que debe haber para producir un cariño de tal modo que estaríamos dispuestos a entregar nuestras vidas a los que nos escuchan. Debe haber y debe haber esto, pero también debe haber algo de sustancia, debe haber firmeza también. Y de hecho, en la siguiente palabra, él dice, como padre que exhorta a sus hijos. Exhortábamos, o como el padre a sus hijos, exhortábamos. Animar a uno a hacer lo que ya sabe es su deber. Pero el hecho de que tenemos que animarle a hacerlo significa que no está poniendo por obra. Puede estar flojo en ese momento y tal vez no le caerá bien la idea de que alguien señale esto. Pero ahí está la parte del papá. Algunos predicadores somos la nodriza solamente. Oh, cuánto amamos a los hermanos y todo, y de modo que no somos capaces de exhortarles. Otros solamente padres. Nos encanta exhortar, darles duro, hermano Marcos, pero no somos suaves como la nodriza. Él agrega aquí, bajo padre, consolábamos. Una palabra griega que significa levantar el espíritu de uno. Padres no solamente son firmes y castigan y exhortan, ellos también deben levantar el espíritu del hijo. Os encargábamos. Ahí vuelve a un mandato firme, insistir, implorar es la idea detrás de esta palabra. Pero usted ve, hermano, el equilibrio aquí en la predicación del apóstol. En el versículo 10. Él habla de los testigos de todo esto. En fin,
son los tesalonicenses, igual como es Dios mismo. Que no crean que Pablo solamente alababa a sí mismo. Ustedes saben esto. Y Dios también. ¿Y cuál fue el propósito de todo este comportamiento de Pablo? Según el versículo 12, que anduvieses como es digno de Dios. Bueno, los versículos 13 al 16 suenan a los padres explicando los asuntos a sus hijos, alabándoles y consolándoles. Mira, yo sé que han padecido mucho, pero es como los judíos allá en Judea, y Dios les va a castigar, juzgar, no se preocupen. Los versículos 13 al 16 suenan a Pablo poniendo por obra estas dos figuras que acaba de mencionar, nodriza y padre. ¿Y cuál es la aplicación de todo esto a nosotros? Y con esto termino. Bueno, número uno, los que predicamos. Obviamente, debemos de ver la aplicación a nosotros. Tenemos que seguir el ejemplo de Pablo aquí. Y he tratado de, en el análisis del texto mismo, mencionar algunas cosas, pero debemos de seguir su ejemplo. Tenemos que imitar su carácter. De nuevo, en medio de la persecución, número uno, ¿verdad? Como fue el caso de Pablo en Filipos y en Tesalónica. Número dos, tenemos que siempre dar un mensaje que es la verdad. No puede ser ninguna otra cosa. No podemos mezclarlo con nuestras ideas, opiniones populares, solamente la verdad. Y tenemos que hablar lo que agrada no a los hombres, sino a Dios. Escúcheme bien. Cuando yo primero llegué a esta congregación era mucho más joven y un hermano de mucha mayor experiencia me decía, hermano Marcos, tú ¿Ah? puedes Dígame. predicar No, la pura no, verdad en cada sermón y no hacerse diferente a ningún sectario predicando ya en el mundo. No es solamente lo que predicas, lo que cuentas, sino lo que no predicas. Pablo, usted se acordará cuando hablaba a los ancianos de Éfeso, decía que él no rehusaba anunciar todo el consejo de Dios. Y podemos hablar sermones de pura verdad que agradan a los hermanos o visitantes, porque predicamos sobre la salvación y todas las bendiciones que hay en Jesucristo, Efesios 1, y la resurrección, el nuevo cuerpo que tendremos, el cielo. Pero si no predicamos sobre el infierno y no predicamos sobre los pecados del divorcio y las segundas nupcias y la división que producimos en la iglesia y un sinnúmero de otros temas no tan agradables, no estamos hablando la verdad. La verdad de Dios, obviamente, es todo su consejo. Y tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, renunciando un derecho si fuere necesario para el progreso del Evangelio. Pablo habla de renunciar salario cuando primero llega a predicar estos. Y por último, seguir ese ejemplo de ser tierno y firme a la vez. Conozco a muchos predicadores, conozco a pocos que son esas dos cosas. Conozco a muchos que son tiernos, muchos que son firmes, pocos que manifiestan el equilibrio del apóstol Pablo. Y obviamente hay la necesidad, cuando hablamos de aplicación de todo eso,
la necesidad de más hombres que hagan esto fuera de este grupo que está con nosotros esta noche. Fijémonos en capítulo 1, versículo 1 de esta carta. Ah, no solamente Pablo, sino Timoteo y Silas también. De hecho, a través del capítulo 2, ¿te diste cuenta del uso de nosotros y nuestro muchas veces en el texto? Porque no era solamente Pablo, sino Pablo tenía a su Timoteo. Y piense en cómo empezó esa relación. Pablo tomando bajo su ala un joven, ¿verdad? Y, y- y Silas, él tenía sus... Pablo nunca creía indispensable. Y necesitamos a más. Y los buenos predicadores tratan de animar a otros a acompañarnos. ¿Será un trabajo exigente eso de la predicación? Rotundamente decimos que sí. Es un trabajo, un luchando, para usar palabras del texto, que deja a uno agotado al fin del día, pero listo otra vez al amanecer, y cito, según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:29. Hay un gran premio si seguimos este ejemplo. Ah, 2:1 de nuestra carta aquí, el Evangelio no resultará en vano. Tarde que temprano veremos el fruto de hermanos bien cambiados a quienes hemos trabajado y predicado. Número 2, tendremos algo de qué dar gracias, como Pablo lo hace tantas veces aquí en nuestra carta 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y él empezó la carta dando gracias, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Número 3, tendremos una comunión y afecto profundo con los hermanos, como vimos en 2:8. Y lo que no hemos leído todavía, versículos 19 al 20, los hermanos nos traerán gran gozo. Leamos aquí en el fin de este capítulo. 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pero hermanos, si predicamos ligeramente, solamente lo que agrada a los hermanos, no todo el consejo, no como Pablo aquí, no va a haber cambios en los hermanos, no va a haber fruto allí, nada de que realmente producirnos gozo, mucho menos corona de gloriarnos en el regreso de Cristo cuando vemos que la mayoría, si no todos estos, volvieron al mundo. Y rápidamente los que escuchamos la predicación, debemos de meditar en el carácter del hombre que nos predica. ¿Manifiesta este el mismo carácter de Pablo aquí? Tengamos cuidado de aquellos quienes emplean el engaño, que buscan los bienes materiales, que no quieren renunciar nada por el Evangelio, buscan más bien la comodidad, que huyen de la persecución, el conflicto, problemas en la iglesia local. Cuidado con los que hablan solamente de lo que la iglesia quiere oír. O como Pablo lo dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:3 y 4, que satisfacen su comezón de huir. En cambio, si hermanos de tiempos pasados nos han mostrado el carácter de Pablo, hay más razón por qué permanecer en lo que nos enseñaron. Lo cual nos trae al principio, donde terminamos, la respuesta a la pregunta de la introducción. ¿Cuál fue el propósito del apóstol en escribir esta carta? Para los tesalonicenses era abundar más y más. Abundar más y más en apartarse de la fornicación, 4:3 y en adelante. Abundarse más y más en amor fraternal, 4:9 en adelante. En anhelar la resurrección, 4:13 y en adelante. Listos para la venida de Cristo, capítulo 5.
tener en estima a los ancianos, vivir en paz con los hermanos, trabajando con los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, pacientes para con todos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Eso es lo que Pablo está queriendo por haber pasado tanto tiempo en esto. Y todos hoy debemos de permanecer en esta doctrina porque queda aprobada de esta forma. Muchísimas gracias.